La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Tiempo de pérdidas. ¿Qué tal? Qué alegría seguir juntos en Conectados con la Palabra, en este programa que tratamos desde la Biblia de descubrir principios y verdades que nos ayuden a tomar buenas decisiones en la vida. Y seguimos estudiando el libro de 1 Samuel y seguimos estudiando la vida del rey David. Y voy a invitarles a que podamos juntos ir al capítulo 27 de 1 Samuel y vamos a desarrollar el tema que hemos escogido para esta oportunidad. El título es Tiempo de pérdidas. Saben, recuerdo cuando era muy joven y trabajaba sirviendo al Señor en un lugar que en mi país le llamamos horas felices. Son espacios donde los jóvenes vamos a predicarle el evangelio a los niños, les enseñamos textos, los hacemos jugar y siempre suelen ser las horas felices en los barrios, lugares donde uno va creciendo en el ministerio y aprende a servir al Señor. Allí nos recibía siempre todos los sábados por la tarde el dueño de casa, cuyo nombre era Santiago. Y Santiago nos solía contar el testimonio de su vida. Él hablaba que había conocido al Señor de niño, pero cuando llegó a joven, por malas influencias, por malas compañías, se apartó del Señor. Y después de mucho tiempo, ya pasado muchos años, volvió al Señor. Y nos solía decir, nunca se aparten del camino del Señor, porque el tiempo en que uno está apartado es un tiempo de pérdidas. Es un tiempo perdido, un tiempo de pérdidas. ¿Saben? Cuando uno habla de tiempo de pérdidas, está hablando de los períodos de la vida en donde uno pierde cosas fundamentales. Cuando uno va a la Biblia descubre que muchas personas y siervos de Dios tuvieron tiempos de pérdidas. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto por Moisés y tiene 2 años de una marcha firme hacia la tierra prometida, pero de pronto Números 14, por ejemplo, nos muestra el juicio que viene de parte de Dios por creerle el pueblo a los 10 espías que trajeron una visión equivocada, disminuida, negativa acerca de lo que había en la tierra prometida, de los gigantes que habían visto y no hicieron caso a los 2 siervos de Dios, que eran Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que habían dicho, Dios está con nosotros, los comeremos como pan, pero el pueblo no hizo caso. Por lo tanto, Dios trajo un juicio sobre ellos y estuvieron 38 años en el desierto con tiempo de pérdidas. Vaya, toda la generación de 20 años para arriba tuvo que morir antes de entrar a la tierra prometida. Vaya si fue un tiempo de pérdidas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, uno descubre allí un joven como Juan Marcos, que era parte del equipo del apóstol Pablo, y allí Juan Marcos, en un momento de su viaje misionero, sin saber por qué razón, deja el equipo misionero y se vuelve a Jerusalén. Estos 2 años de oscuridad fueron años donde Juan Marcos perdió el lugar para servir al Señor, perdió la confianza del apóstol Pablo. Finalmente, después de una discusión entre Pablo y Bernabé, es recuperado al ministerio por Bernabé y finalmente Pablo lo reconoce públicamente en el final de su vida cuando dice, trae a Marcos que me es útil en el ministerio. Fueron 2 años de pérdida para Juan Marcos. Bueno, la parábola del hijo pródigo nos muestra cómo aquel muchacho, estando en la casa de su padre, se aparta por malas influencias, vive perdidamente y sin duda el tiempo en la provincia apartada fue un tiempo de pérdidas. Perdió los bienes que malgastó, perdió la confianza de su padre, el reconocimiento de su hermano, su integridad. Vaya si fue un tiempo de pérdida. Sin duda, la Biblia nos habla de las consecuencias de los tiempos de pérdida. También notablemente la Biblia contrasta los tiempos de pérdida con los tiempos de oportunidades. Es muy interesante ver en la Biblia las palabras griegas que aparecen
traducido a nuestro español como la palabra tiempo. Hay varias, pero las más comunes utilizadas son las palabras griegas cronos y kairos. Cronos siempre tiene que ver con periodos determinados de tiempo, que tienen un principio y que tienen un final. Pero la palabra kairos en el Nuevo Testamento aparece en diferentes versículos como un tiempo de oportunidad, como un tiempo propicio para aprovecharlo para Dios, para predicar la palabra. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 16, la Biblia dice que aprovechemos bien el kairos, el tiempo, porque los días son malos. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos dice, así que tengamos oportunidad. Ahí la palabra oportunidad es kairos. Hagamos bien a todos mayormente, a los de la familia de la fe, un tiempo de oportunidad. Y 2 Timoteo 4:2 es sin duda uno de los versículos que más nos insta a aprovechar el kairos, el tiempo de Dios, el tiempo de oportunidades. Dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica a tiempo y fuera de tiempo. El kairos de Dios son los tiempos propicios que Dios nos permite después de recibir a Cristo como Salvador y convertirnos en cristianos para invertir la vida en las grandes oportunidades que Dios nos da, en las puertas que Dios nos abre para predicar el Evangelio y para servir a Dios. Dicho todo esto, hay un profundo contraste entre el tiempo de oportunidades que Dios nos da y el tiempo de pérdidas, cuando nos apartamos de Dios y nos alejamos de Él. Quizá vos me estás escuchando en este momento y yo quiero preguntarte, ¿en qué tiempo estás? ¿En el tiempo de oportunidades, cerca de Dios, o en el tiempo de pérdidas, engañado por Satanás, lejos de Dios, malgastando tus días y perdiendo las oportunidades? ¿Sabes? En la ruta del rey David, en 1 Samuel 27, capítulo 1, la Biblia nos relata, capítulo 27 y capítulo 28 de 1 Samuel, un tiempo de pérdidas. Dice la Biblia así, 27:1 de 1 Samuel, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada. Por tanto me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con él 600 hombres que tenía consigo, y se pasó a Aquis, hijos de Maoc, rey de Gat. Gat era una de las ciudades de los filisteos. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, y David con sus 2 mujeres, Aionán, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y dijo David a Aquis, si he hallado gracia en tus ojos, Aquis era el rey filisteo, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis el rey le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. 16 meses de pérdida en la vida del rey David. Capítulo 28, versículo 1. Aconteció que en aquellos días, en esos 16 meses que pasó en la tierra de Siclag, aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré en guarda de mi persona durante toda su vida. Saben, este relato del capítulo 27 y 28 muestra a un David cansado de la persecución de Saúl. En todos los capítulos anteriores vemos cómo una y otra vez Dios, durante esta década en la cual Saúl
persigue a David, milagrosamente Dios lo libra una y otra vez a David de todas las oportunidades en las cuales Saúl pretendía prenderle. Pero llega un día que David se cansa. Y entonces dice esta expresión del capítulo 27, al fin seré muerto algún día. Nada, mejor es fugarme a la tierra de los filisteos. Y toma una mala decisión en su vida. Miren, normalmente las malas decisiones son las puertas que Satanás utiliza para los tiempos de pérdida. Esta decisión fue tomada bajo presión. David se olvidó de Dios, dejó de ver a Dios, se olvidó de todos los años en los cuales confió, se olvidó del llamado de Dios y pensó que ya algún día Saúl lo iba a aprender. Mejor es irse de la tierra de Israel a la tierra del enemigo, irse con el ejército enemigo en lugar de estar en el ejército de Dios, vestirme como el enemigo en lugar de tener ropas del pueblo de Dios. Así que David cruza la frontera, se va a ver al rey Aquis, está en Siclag, una de las ciudades que el rey le da para que habite David, y durante 16 meses David empieza a vivir un tiempo de pérdidas. Mira, la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1, que debemos con insistencia prestar más atención en las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y saben, el verbo deslizar que encontramos allí es la idea de que alguno de nosotros, sin darnos cuenta y en un proceso, nos empezamos a deslizar como un barco que está amarrado en un puerto y una corriente interna lo empieza a llevar lejos. Los marineros duermen y cuando se dan cuenta están en alta mar sin darse cuenta cómo fue este desliz. ¿Sabes? Es que uno toma decisiones equivocadas, pero de un día para el otro empieza a alejarse del Señor y empieza el tiempo de pérdidas. ¿Qué perdió David en estos 16 meses de estar en la tierra de los filisteos, en la tierra de Siclag? ¿Qué cosas perdemos? ¿Qué cosas tenemos en el tiempo perdido cuando decidimos dejar de confiar en Dios? Y quizá vos que me estás escuchando, quizá estés yendo a la iglesia, pero ya estás lejos del Señor. Como decía un gran pastor nuestro, que el hijo pródigo, aunque todavía estaba en la casa del Padre, su corazón ya estaba en la provincia apartada. Claro, la provincia apartada es una provincia de pérdidas, es un tiempo de pérdidas. ¿Qué perdió David allí en la tierra de Siclag? En primer lugar, David perdió su fe. Dice el capítulo 27, versículo 1, mejor es tierra de filisteos que estar en Israel. 10 años confiando en Dios, pero de pronto un ataque de incredulidad. Miren, muchos de nosotros podemos tener dudas en nuestra vida cristiana, pero hay una diferencia entre dudas e incredulidad. Las dudas nos vienen a todos los cristianos, pero cuando las dudas se convierten en incredulidad, la incredulidad es la pista de lanzamiento para nuestras desobediencias a Dios. Esto es lo que le ocurrió a David. Él se volvió en incrédulo de que Dios podía seguir cuidándolo y se va a la tierra de la apartada, se va a la tierra de Siclag y pierde su fe. La fe que lo mantuvo frente a la persecución del rey Saúl, la fe que tenía cuando estaba cuidando las ovejas de su padre y luchaba contra el león y contra el oso, y aquella misma fe que lo llevó a enfrentarse a Goliat, aquel gigante, y confiar de que Dios lo libraría también de él. ¿Sabes? De un día para el otro no vamos perdiendo la fe, pero se nos va apagando, dejamos de confiar en el Señor y como Pedro terminamos negándole. ¿Se acuerdan de Pedro en el patio de Caifás? ¿Se acuerdan en los capítulos 26 y 27 del Evangelio de Mateo, cuando la Biblia relata aquel momento donde Jesús es injustamente juzgado por aquellos dirigentes judíos en el patio del sumo sacerdote, en el patio de Caifás? La Biblia dice y relata el camino, el derrotero de Pedro para entrar a negar al Señor. Lo primero que dice la Biblia, que Pedro seguía a Jesús de lejos. Y sabes, uno empieza a perder la fe cuando empieza a seguir a Jesús de lejos. Primero deja la vida de oración, después deja la vida de comunión, de devocional con el Señor,
Más tarde empieza a dejar de congregarse, abandona el ministerio y paso a paso empieza a tener un cristianismo de lejos. El cristianismo de lejos es un cristianismo de pérdidas. Es un tiempo de pérdidas de oportunidades, de pérdida de comunión con los hermanos, de pérdida de palabra que me fortalece. Quizá vos has decidido seguir a Jesús de lejos. Quiero advertirte como Pedro, es un tiempo de pérdidas. El relato del Evangelio nos dice que Pedro se sentó entre ellos y allí comenzaron a decirle: tú eras uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro le niega una y otra vez y termina blasfemando. Finalmente, no solo le siguió de lejos, se sentó entre ellos, sino que el mismo Pedro termina negando a Jesús. Canta el gallo. Jesús mira a Pedro y él llora amargamente. ¿Sabes? Ese es el final de los tiempos de pérdida. Cuando uno pierde la fe, termina llorando amargamente por la culpa de los pecados, por haberle fallado al Señor, por haberle fallado a sus padres, por pagar el precio altísimo de alejarnos del Señor, de abandonar la fe, de partir y cruzar el límite y estar en la provincia apartada y ensuciar nuestros pies con el barro del pecado. Si así está tu vida, este es un tiempo donde tenés que cortar el tiempo de pérdida y volver al Señor. Quizá tu fe ha claudicado, quizá sentís frío tu corazón. El único camino es volver al Señor para un tiempo de restauración. Lo primero que perdió David es su fe. Lo segundo que perdió David es su lugar. Su lugar era Israel, pero se fue a Siclag. Dice aquí la palabra que el rey Aquis le dio Siclag. ¿Saben? Siclag era un lugar muy cómodo para David. Era un lugar muy cómodo para sus compañeros. Allí no estaba en la misma ciudad donde estaba el rey, pero un lugar donde estaba lejos del Señor y donde perdía su lugar para servirle. ¿Sabes? Cuando uno está en un tiempo de pérdidas y está lejos del Señor, lamentablemente pierde el lugar que el Señor nos da cuando nos llama. Mira, cuando Jesús llamó a los discípulos de las redes, los sacó del lugar de la playa para un lugar de servicio. A Mateo lo sacó de un lugar del tributo, en la mesa de los tributos, para un lugar de servir al Señor. David dejó su lugar de ungido, de llamado de Dios, para ir a un lugar equivocado. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, en aquel magistral discurso en el puerto de Mileto a los ancianos de Éfeso, que el ministerio que había recibido, lo había recibido del Señor Jesús y que estaba dispuesto a dar su propia vida con tal de acabar la obra que el Señor le había dado, porque él sabía que el ministerio venía de parte de Dios y era un lugar de privilegio. A veces algunos hermanos sirviendo al Señor hablan de que el servicio es un lugar de carga, de sacrificio. De ninguna manera es así. El servicio es un lugar de privilegio, de honra. Así lo veía el apóstol Pablo, ni estimaba preciosa su propia vida para poder servir al Señor. David dejó el lugar de siervo de Dios para convertirse en siervo de un rey pagano y enemigo de Dios. Siclag, la tierra de la pérdida. Siclag, el lugar de la pérdida. Siclag, el lugar donde perdió aquel lugar de privilegio de ser parte de los propósitos de Dios para convertirse en parte de los propósitos del enemigo. Recuerdo un joven en el norte de nuestro país que, enfrentado con sus pastores, tuvo grave discusión con ellos. Así que dejó el lugar de servicio, se apartó de la iglesia. Yo llegué a predicar a ese lugar, pregunté por él, me llamó que quería hablar conmigo y cuando vino comenzó a criticar a sus pastores y finalmente cuando terminó le dije: ¿en qué lugar estás ahora? Y él me dijo: estoy lejos, estoy mal, no estoy sirviendo a Dios. Satanás te sacó del lugar de privilegio para un lugar de deshonra. Tengo que terminar preguntándote en este tiempo, ¿en qué lugar estás? ¿Estás en un lugar de pérdida o estás en un lugar de honra?
¿De qué te ha servido vivir estos años lejos del Señor? Has perdido las mejores oportunidades, has perdido las amistades cristianas, estás en el lugar equivocado, con las compañías equivocadas, jugando con fuego y tratando de buscar en un lugar equivocado lo que tenés que encontrar en el lugar del Señor. Claro, el tiempo de pérdida fue perder su fe. En segundo lugar, perder su lugar. Pero en tercer lugar, para terminar, capítulo 28, es un lugar de pérdida. Además fue un lugar donde perdió la identidad David. Sí, David perdió su fe, David perdió su lugar y finalmente David perdió su identidad. Dice el capítulo 28, en el versículo 2, David respondió a Aquis cuando éste le dijo: vas a salir conmigo de campaña. Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo, y serás mi guarda toda mi vida. Y más adelante los filisteos se juntan para pelear contra Israel, y David, en lugar de estar con el ejército del Señor, del pueblo de Dios, estaba con el ejército enemigo. Había perdido su identidad. ¿Qué es la identidad cristiana? ¿Sabes? Es lo que nosotros somos como cristianos. La palabra cristianos nos define nuestra identidad. Somos pequeños Cristos, somos seguidores de Cristo. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar es el resultado de nuestra nueva identidad. La Biblia nos dice que Dios nos sacó de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, a su luz admirable. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que Dios nos libró de esto. ¿Para qué? Para darnos una nueva identidad. El mismo apóstol Pedro escribe en su carta: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo aquí habla de 4 aspectos de nuestra identidad cristiana, en 4 frases que nos habla de nuestra misión y de quiénes somos. Pero porque somos cristianos, sabemos para qué estamos. ¿Para qué tenemos la identidad cristiana? Aquí viene la respuesta de la Biblia: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos lleva a una tremenda conclusión. El cristiano que pierde su identidad pierde su misión. El cristiano que pierde su identidad ya no tiene efecto en el mundo que se pierde. Deja de ser sal y luz. Es como aquella sal que es arrojada al costado del camino porque ha perdido su sabor. Esto es lo que le pasó a David. Ropa filistea, ejército filisteo, lugar equivocado. Finalmente, una identidad perdida. ¿Sabes? Muchos de nosotros quizá estamos en una crisis de identidad. Tenemos un pie en cada reino y esto nos pone en un lugar equivocado. Hablaba con un querido pastor que me contaba cuánto había sido su vida lejos del Señor. Su padre era pastor y él estaba apartado. Cada vez que un predicador venía y era hospedado por el padre, él le decía: ¿por qué no venís a escuchar la palabra de Dios que nos visita este predicador? Y él decía: bueno, papá, voy a ver si voy. Y pensaba: vos andá a escuchar al predicador, que yo me voy a la noche con mujeres, con alcohol, la voy a pasar mucho mejor. Aquel que era creyente había perdido su identidad, pero Dios saldría a buscarlo. Y cuenta su testimonio que en medio de un pub, en un lugar donde estaba tomando unos tragos, se acerca una chica, comienza a hablar con ella, a él le interesa la chica porque era bonita, y de pronto esa chica le dice que necesita encontrarse con Dios. Él la mira y le dice: este no es el lugar para que hablemos de esto, pero yo no creo que sea la persona que te pueda ayudar. Finalmente se encontraron en otro lugar y él les dio el contacto de personas de la iglesia para que ella se pueda encontrar. Pero esto fue el primer paso del retorno. Allí él entró en un profundo conflicto porque se daba cuenta que había oportunidades que él no podía aprovechar por haber perdido su identidad. Volvió al Señor, se preparó en un instituto bíblico y hoy es pastor y un gran siervo de Dios y recuperó su identidad. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Sabes? David nunca soñó con convertirse en traidor, pero quien coquetea con el mundo
desperdicia su vida en ese juego. ¿Sabes? Cuando uno pierde la identidad, deshonra al Señor. Porque somos cristianos, pero vivimos como mundanos. Porque somos de Cristo y estamos en lugares donde no tendríamos que estar. ¿Sientes que has perdido tu identidad cristiana? ¿Sienten que tu vida ya no brilla y se puede ver a Cristo? ¿Sienten que si aquellos que comparten tiempos contigo hablaran de las cosas que haces, serías profundamente avergonzado? ¿Sientes que no puedes levantar la cabeza para orar a Dios porque hay una profunda culpa de las cosas que haces lejos de Dios? ¿Sabes? Necesitas volver al Señor. ¿Cuánto tiempo hace que estás teniendo tiempo de pérdidas? Quizás has perdido el respeto de tus padres, quizás has perdido tu integridad sexual, quizás has perdido hasta tu propia salud consumiendo drogas, quizás has perdido todos los sueños de tu vida. Mira, hay un momento donde uno necesita hacer un clic, como el de la computadora, un clic, donde uno tiene que cambiar la vida. Un clic donde marca la cruz y cierra la pantalla. ¿Sabes? Cuando uno mira el relato del hijo pródigo, hay un momento donde ocurre ese clic, donde la vida cambia. Dice el relato de Jesús, y vuelto en sí, dijo, y emprendió el regreso. Es el momento donde el tiempo de pérdida se termina. Fue el mes 16 de la vida de David. Más adelante, en el capítulo 30, vamos a ver cómo Dios, a través de una adversidad, hace que David vuelva a su pueblo, a su gente y al llamado de Dios. Si tu vida en este momento es un tiempo de pérdidas, necesitas volver al Señor para que se convierta en un tiempo de oportunidades. Por eso quiero terminar en este momento haciendo dos llamados. En primer lugar, a esos queridos cristianos, a esos queridos hermanos en la fe que en un momento estuvieron en el lugar donde Dios los había puesto con la fe ardiente y con una identidad cristiana con mucho brillo. Pero ahora el alejarse de Dios los ha puesto en un tiempo de pérdida. Es el momento para hacer el clic y para eso hay que mirar la cruz. Hay que mirar al Señor como Pedro. Aunque esto signifique derramar lágrimas de amargura, cuando uno vuelve al Señor, termina el tiempo de pérdidas y comienza el tiempo de oportunidades. No vale la pena vivir un minuto más lejos de Dios. Jesús te llama en este momento para que puedas volver, pero tal vez me está escuchando un joven, una señorita, un hombre, una mujer que siente que toda su vida ha sido una vida de pérdidas. Se siente cargado por el pecado, por haber vivido lejos de Dios. No tiene esperanza si la muerte le sorprende en este momento. ¿Sabes? Jesús murió en la cruz por tus pecados. Él derramó su sangre y cuando una persona viene a Cristo dice que las cosas viejas pasaron, el tiempo de pérdidas pasa y Jesús nos perdona los pecados, nos da un lugar en el cielo y una vida de pérdidas se convierte en una vida de oportunidades. Y para eso tenés que elevar una oración de fe. Te voy a ayudar en este momento. Ora conmigo pidiéndole a Jesús que perdone tus pecados. Decile así: Señor Jesús, en este tiempo reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero rogarte que entres en mi corazón, limpies mi vida y me hagas un hijo tuyo. Señor, dejo mi tiempo de pérdidas y quiero empezar a vivir un tiempo de oportunidades. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.